A todos, es una alegría verles en esta mañana y creo que a todos nos gusta oír historias, ¿no? Escuchar las vivencias de otras personas que nos cuentan experiencias, que nos cuentan cosas que le han pasado y que nos pueden servir a nosotros también, ¿no? Muchas veces los abuelitos nos cuentan una y otra vez sus historias y nosotros las escuchamos como si fueran la primera vez porque nos gusta volver a escucharlas, ¿no? Y las historias son muy útiles, sirven mucho porque nos llegan al corazón, llegan hasta nuestro interior, ¿no? No se trata solamente de teoría o de pensamientos, sino que son vivencias de la gente y a veces nos hacen identificar con esas experiencias y con esas vivencias. Y nos dan enseñanzas, aprendemos de una manera práctica, de una manera cercana, ¿no? Y en este capítulo, Pablo basa su discurso, lo que está diciendo, en un salmo, que es el Salmo 116. De hecho, cita un texto en su párrafo, ¿no? En el versículo 13, donde dice creí y por eso hablé, ahí está citando un verso de este salmo. En muchos salmos se aclara de que los ha escrito el rey David, ¿no? En este no. Por lo tanto, hay autores que piensan que David no fue el autor, pero hay otros autores que piensan que sí, porque se dan muchas coincidencias en la forma de escribir de David, de expresarse, y también coincide un poco con la historia de su vida, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que sí, que es una experiencia de David, pero bueno, aunque no sea escrito por David, en el caso de que no lo hubiera escrito David, el salmista tiene una actitud como la de David. Entonces, esto es lo que Pablo quiere resaltar y lo que nosotros también queremos resaltar en esta mañana. Este Salmo, el 116, aunque no lo crean, también Jesús lo cantó. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hay una serie de salmos que finalizan, algunos empiezan también con la palabra aleluya, y se utilizan por tradición en la fiesta de la Pascua y se cantaban. Ahora en la actualidad le han puesto música, incluso, bueno, en la actualidad y la música clásica como Händel y tal, le han puesto distintos tipos de música. No se sabe certeramente la música original que tendría, que es la que cantó Jesús y sus discípulos, pero en cada Pascua se cantan estos salmos, ¿no? Y ellos lo cantaron en la última cena, antes de la crucifixión de Jesús, dice en Mateo, en los Evangelios, en Mateo y en Marcos, dice que una vez que hubieran cenado, cantaron el himno y salieron al Monte de los Olivos, ¿no? Entonces, se refería a uno de los salmos que cantaron era este. Pues bueno, después de esas pequeñas curiosidades, vamos a ir leyendo el salmo, que es de lo que estamos hablando. Y podríamos decir que para lo que nos interesa hoy, lo podríamos separar en 5 partes, ¿no? Podríamos hacer una estructura en la que tiene 5 partes el salmo. Y vamos a ir, a medida que lo vamos leyendo, vamos a ir analizando cada una de las partes. Entonces, la primera parte es agradecimiento. Y dice así el Salmo, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Empieza diciendo amo a Jehová, una declaración de amor, pero también con una actitud de gratitud en su corazón, ¿no? Y después de leer esta primera parte, nos preguntamos, ¿no? Yo me pregunto también, ¿hay agradecimiento en tu vida diaria? ¿O solo hay una constante actitud de queja?
Ya la ciencia de la psicología y en sus diversos estudios, incluso los coaches que están ahora tan de moda, que un poco le han quitado el trabajo a los psicólogos, ¿no? Esto no les gustará mucho, pero es lo que hay. Todos estos dicen que una actitud agradecida, estar agradecidos, que cada día tengamos motivos de agradecimiento, es bueno para nuestra salud emocional. Y no solo emocional, sino mental e incluso espiritual. Está confirmado y comprobado esto por la ciencia también. Pero en la Biblia vemos que esto no es un invento de los estudiosos de la psicología, que hace relativamente poco que se empezó a estudiar, ni tampoco son buenos consejos de los coaches, sino que la Biblia ya hace miles de años, incluso desde la creación del hombre, Dios está usando cosas que ahora la gente lo recomienda como consejos psicológicos o consejos emocionales, y Dios ya estaba cuidando de nosotros de esa manera, ¿no? En su palabra vemos cómo Dios nos insta a tener una actitud agradecida. Pero agradecidos ¿con qué? Ahora, como les decía, la psicología, los coaches dicen hay que ser agradecidos, pero ellos dicen, bueno, hay que ser agradecidos con el universo, con la madre naturaleza, con nuestra propia fuerza interior. Pero lo que nos enseña Dios en su palabra es que seamos agradecidos con Él, porque Él es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Entonces, yo me propuse y te propongo a ti también, en nuestras vidas tener la actitud del salmista, ¿no? Y cada día agradecer por algo a Dios. Podemos hacernos una lista y ir agregando cada día una cosita a esa lista. Con el tiempo vamos a ver que esa lista se va haciendo cada vez más larga, y incluso cosas que ni nos dábamos cuenta, que dábamos por hecho, son motivos de agradecimiento. Y hay bendiciones que tenemos cada día de las que ni siquiera somos conscientes porque no nos paramos a pensar en aquellas cosas por las cuales podemos agradecer. Y si al lado pusiéramos una lista de las cosas que nos pasan, la lista de las cosas que nos preocupan sería más pequeña que la lista de las cosas para agradecer. Y es un desafío para que lo hagamos cada uno, ¿no? En el versículo 15 del texto que hemos leído, Pablo nos habla de la importancia de que sobreabunde la acción de gracias, porque esto le da la gloria a Dios. Les leo de la versión Dios habla hoy, dice Pablo en el versículo 15: todo esto ha sucedido para el bien de ustedes, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Los problemas vienen, pero también, como dijimos recién, son muchos los temas para poder agradecer. Y esto no tenemos que olvidar. Entonces, pasamos a la segunda parte del Salmo, y ahí vamos a ver el problema que plantea el salmista, ¿no? Él estaba agradeciendo, pero también pasó por un problema. Y dice en el versículo 3: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. No sé si a ustedes alguna vez le han dicho: un cristiano no puede estar triste, no puede estar angustiado. Incluso hay corrientes teológicas que apoyan esta idea de que si eres un buen cristiano no tienes sufrimiento, porque Dios te bendice y todo te va bien. Y no son corrientes nuevas. Aquí podemos incluir a la forma de pensar de los judíos. Recordemos cómo los amigos de Job, cuando Job estaba pasando por problemas y vicisitudes, le decían: esto es porque tú has hecho algo que no le agrada a Dios.
Esto es porque tú te has portado mal. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y Dios te va a volver a bendecir. Y Job no había hecho nada mal. Simplemente estaba pasando por una prueba. Pero aquí encontramos, yo como les decía, particularmente pienso que es el rey David el que escribe esto, encontramos al rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando él fue elegido por Dios para ser rey de Israel, fue esto lo que Dios manifestó. Y estaba pasando por dificultades, estaba pasando por angustia, por dolor, por enfermedad, incluso hasta peligro de muerte. Y si leemos la historia del rey David, vamos a ver que muchas veces pasó por muchos problemas, por peligros de muerte, por enfermedades, por angustias, persecución. Así que esto de que un creyente no puede estar angustiado, no puede estar triste, concluimos de que es una mentira. Y las mentiras sabemos de quién vienen, ¿no? De nuestro enemigo. Los creyentes sí pueden estar tristes, sí pueden estar angustiados, sí pueden pasar por tiempos malos. Los creyentes pueden pasar por tiempos de enfermedad, por tiempos cercanos a la muerte, ¿por qué no? De tristeza, de angustia. Lo importante es qué hacemos con esa tristeza y con esa angustia que estamos pasando en ese momento. ¿Nos regodeamos en ella o la presentamos a Dios? En los versículos 16 y 17 de este párrafo que hemos leído de 2 Corintios, Pablo nos habla del desánimo y del sufrimiento. Por lo tanto, vemos en estos versículos, sin ni siquiera estar mirando muchos más otros versículos, ciñéndonos a este párrafo, que los primeros cristianos, incluido Pablo, pasaron por desánimo y por sufrimiento. Y como hemos estado viendo la carta de los Corintios, también podemos ir recordando cosas que hemos ido viendo, ¿no? Y Pablo era el gran apóstol, un siervo fiel, escogido por Cristo para ser su apóstol, y pasó por penalidades, por sufrimiento, por hambre, incluso luchó con fieras en el circo romano. Muchísimas angustias pasó él, incluso por necesidad económica. Los primeros cristianos se angustiaron, tuvieron tristeza, pasaron por problemas. Y dice, les leo el versículo 16 y 17 de la versión Dios habla hoy. Dice, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Aquí Pablo está enfatizando que lo importante es la actitud ante el problema, ante el desánimo, ante la angustia y ante la tristeza. Lo importante, como nos dice Pablo, es centrarse en la eternidad y no en lo pasajero de esta vida. Y les leo una frase que tengo subrayada, ¿no? Y presten atención. Y dice, si nuestro foco está en este mundo, los problemas y los sentimientos de angustia se hacen grandes ante nosotros. Si nuestro foco está en este mundo, los problemas y las angustias se hacen grandes ante nosotros. Pero si nuestro foco está en Dios, los problemas y nuestras angustias se vuelven pequeños ante Él. Si nuestro foco está en Dios, nuestros problemas y nuestras angustias se vuelven pequeños ante Él. Y aquí pasamos a la acción ante el problema, la tercera parte de este salmo. Dijimos, ¿qué hacemos con nuestro problema, no? Hay una acción cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados. Y vamos a leer el versículo 4 del Salmo 116.
dice: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. La actitud del salmista fue acudir a Dios. Él se humilló ante la presencia de Dios, reconoció en humildad que por sí mismo esa angustia, esa tristeza, esos problemas no se iban a solucionar, ni esa angustia y esa tristeza se iban a disipar. Hablábamos de los coaches, ¿no? Y ellos muchas veces dicen: busca la fuerza dentro de ti, declara que estás bien y estarás bien. Y a veces estas cosas no funcionan porque las hacemos humanamente, tratamos de nosotros mismos tapar, poner un parche en aquellas cosas que no tenemos el poder suficiente para hacer. Pero Dios sí puede hacerlo, porque Él es todopoderoso. Entonces, el salmista, en este caso, yo considero que era David, se humilló y acudió a Dios con una actitud de humildad y dependencia. Pablo mismo nos dice en Filipenses 4:6, se los leo también de la versión Dios habla hoy: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Si él dice no se aflijan es porque es una persona que está afligida y le dice lo que tiene que hacer con esa aflicción: acudir a Dios, como hizo el salmista. Y una cosa muy importante: denle gracias también. Precisamente eso fue lo que hizo el salmista. Acudió a Dios presentando su problema con una actitud de gratitud. Él empezó su oración con una acción de gratitud. Entonces, ¿qué haces tú cuando tienes un problema? Cuando estás angustiado, cuando estás triste, o tienes muchos problemas, porque a veces no es uno solo, se juntan varios. ¿Qué haces cuando llega a tu vida la enfermedad, problemas económicos, maltrato social? Porque los chicos en el instituto tal vez sufren bullying, pero nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, también podemos llegar a sufrir maltrato de otras personas, o incluso en un matrimonio, o padres con hijos, persecución cultural y moral. Esto está ahora en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, en Latinoamérica. No hay persecución de que te maten o te lleven a la cárcel por ser cristiano, pero hay persecución cultural. Si eres cristiano, está mal y te juzgan. Tristeza, desánimo. Te encierras en ti mismo, o tal vez te llenas de trabajo, de actividades, de ruido, fiestas, lo que sea, para no pensar. O tal vez te quejas todo el tiempo estás esto, lo otro, aquello, Lo vas contando a todo el mundo, compadeciéndote de ti mismo. Mira lo que me pasa. Cada vez que te encuentras con alguien, le cuentas todo tu historial, ¿no? Vemos en la Biblia que el rey David no hizo esto, o por lo menos este salmista no hizo esto. Y en la historia de David, si lo leemos, también vemos que no lo hizo, aunque no sea en este salmo. Vemos que el apóstol Pablo no hizo esto tampoco, y mucho menos el Señor Jesucristo en los momentos de mayor angustia, sino que nos dejaron el ejemplo, cada uno de ellos, de acudir al Padre y presentar nuestros problemas con una actitud de agradecimiento. ¿Y cuál es el resultado de esta acción? Aquí la cuarta parte del Salmo.
Vemos del versículo 5 al 11 el resultado de haber presentado estos problemas a Dios con petición y actitud de agradecimiento. Dice así a partir del versículo 5. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Como dijimos, en David hubo humildad, acudió a Dios, reconociendo que solo a él podía entregar su problema. Y como dice ahí, dije en mi apresuramiento, o sea, en mi tristeza, en ese momento en el que estaba mal, todo hombre es mentiroso. ¿Por qué? Porque muchos nos ofrecen soluciones, darnos soluciones de parte de ellos, como decíamos, ¿no? A través de la ciencia, de los coaches, de buscando dentro de ti mismo, o yo te voy a sacar de esto, o otros buscan una pareja o un amigo o algo para, dice, si tengo un amigo voy a ser feliz, si tengo una pareja voy a ser feliz, y esto no es verdad, no podemos encontrar la solución en otras personas. Dice el salmista, creí y por tanto hablé. O sea, tuve confianza, tuve fe, y por eso hablé, declaré mi fe, mi confianza en Dios, como dice el versículo 10. Y Pablo nos dice que con esa actitud del salmista, con esa misma actitud que tuvo él, que dice, creí y por tanto hablé, en ese espíritu de fe, de confianza en Dios, nosotros también hablamos y tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Hemos confiado en la resurrección de Cristo, en la vida eterna y no en las cosas pasajeras de este mundo. Dice del párrafo que hemos leído de 2 Corintios, en los versículos 13 y 14, se los leo también de la Dios habla hoy. Dice, la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Y luego en el versículo 18 dice, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Un poco a modo de cierre de lo que él venía diciendo, ¿no? Y no nos quedamos en este salmo solamente en el resultado, sino que hay una acción después de ese resultado. Luego de que Dios obra, hay una acción por parte del salmista. Y dice, y ya llegamos al punto 5, ¿no? Dijimos que lo habíamos separado en 5 partes al salmo, y la quinta parte es la acción ante el resultado. Dice el salmo desde el versículo 12 hasta el final, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré con mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. El salmo concluye de la misma manera que lo inició el salmista, con gratitud y al final también con alabanza, ¿no? Alabanzas a Dios. El resultado final de la vivencia de
de David es la acción de gracias. Hay como un sándwich de gratitud, ¿no? Hay gratitud al principio del Salmo, luego en medio tenemos el planteamiento del problema y la solución por parte de Dios, y al final del Salmo otra vez gratitud, ¿no? Está emparedado con dos gratitudes todo lo que él dice en el medio. Pero además, el salmista, si leemos esta última parte con detenimiento, nos damos cuenta de que reconoce que lo que recibió es por la gracia de Dios, que no es porque él se lo merecía, no es porque él había hecho algo, sino que era algo que Dios le daba por su misericordia, por su gracia. Sí, lo podemos ver en los versículos 12 y 13. Y también renueva su compromiso con Dios, ¿no? Y le alaba, los versículos 14 al 19. Si, aclaro, como veníamos diciendo, le otorgamos la autoría de este salmo a David, también vemos que él, aunque era rey, se humilla delante de Dios considerándose un siervo delante de Dios. Delante de Dios no hay ningún rey, no existe un rey para Dios, Él es el rey. Y dice que Él es un simple siervo, en el versículo 16, y que Dios lo libró de sus ataduras. Un siervo sin ataduras. Paradójico, ¿no? Porque los siervos llevaban cadenas o llevaban pesos o cosas para que no se puedan escapar, ¿no? Que les dificulten su escapatoria. Sin embargo, este siervo era libre de ataduras, no estaba atado, no tenía cadenas. Y en el versículo 15, donde dice la muerte, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, era un versículo que a mí me confundió porque interpreté lo contrario a lo que quiere decir, ¿no? Pero investigándolo, quiere decir que para Dios nuestra vida es apreciada. Que Dios no quiere que nos muramos, Dios quiere que vivamos. Para Él nuestra vida es apreciada. Por eso Pablo tomó en este párrafo, en su carta, tomó este salmo, y si leemos todo, vamos a ver que está todo relacionado con el salmo y que incluso cita este texto, aclarándolo, y todo lo que dice tiene correlación con lo que dice todo el salmo, como hemos visto hasta ahora. Y vuelvo para finalizar a leer el versículo 13 y 14, porque es el corazón de lo que Pablo está diciendo, como a modo de repaso, ¿no? Para que nos quede claro la actitud que Pablo quiere resaltar. Dice la Escritura, este salmo, ni siquiera pone la cita, dice la Escritura, dice, tuve fe y por eso hablé. A veces nosotros nos preocupamos cuando no nos acordamos exactamente el texto, en qué libro y en qué capítulo y en qué versículo se encuentra algo, pero nos acordamos lo que dice. Eso es lo importante. No es tan importante que te acuerdes qué parte exacta, porque luego lo puedes buscar, ahora tenemos internet, pero lo importante es que te acuerdes de lo que dice, ¿no? Y Pablo se recuerda, en esa época no tenían capítulos, versículos, tenían rollos, y se acordaba de que en la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. Lo cantaría todas las Pascuas a esto, en ese salmo que se cantaba en las Pascuas. Y continúa diciendo, de igual manera, como dice el salmista, nosotros, creyentes, con esa misma actitud de fe, la actitud de fe que tenía el salmista cuando escribió, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, aquí dice lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él. Y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Esto lo dice Pablo porque quiere que sigamos el ejemplo del rey David,
En esta ocasión, ¿no? Hay otras ocasiones en que no tenemos que seguir su ejemplo, pero en esta sí. Y para concluir, me hago algunas preguntas y también te las hago a ti. ¿Estás pasando ahora un tiempo de tristeza? ¿De dolor? ¿De problemas? Solo tú sabes en tu corazón y Dios por lo que estás pasando. A veces sientes que por estar pasando dolor y tristeza o problemas le estás fallando a Dios. Es que ese es el sentimiento de culpa que algunos creyentes nos hacen sentir. Si estás pasando por problemas es porque estás pecando. Si estás pasando por dolor es porque no eres un buen creyente y no estás depositando tu fe en el Señor. Eso no es lo que nos dice el Señor. Tal vez sientes que te estás fallando a ti mismo, porque dices, si no logro quitar esto que me causa el dolor o solucionar este problema, no soy bueno, o no soy un buen cristiano, o no soy lo suficientemente listo. Nos sentimos que nos fallamos a nosotros mismos. Tampoco es lo que nos dice el Señor. Entonces, cuando te sientas así, recuerda el ejemplo del rey David y síguelo, sigue ese ejemplo, como nos dice el apóstol Pablo, que sigamos ese ejemplo. Pon tu mirada en lo eterno, tus ojos fijos en Jesucristo. Agradece y pon ese problema, ese dolor, esa tristeza en sus manos. Acude a Él, como acudió el rey David, nos cuenta en su historia, en su testimonio en este salmo. Y Él conducirá tu vida para que al darle tú gracias, Él sea glorificado. Y no digo que Él va a solucionar el problema o que Él te va a quitar esa enfermedad, sino que conducirá tu vida para que Él sea glorificado. Y esto es muy diferente. Entonces el desafío en esta mañana para todos es seguir el ejemplo de David y ser agradecidos por sobre todas las cosas, buscar motivos de agradecimiento porque hay muchos y no centrarnos en el problema, en el dolor, en la angustia, sino centrarnos en los motivos de agradecimiento y acudir al Señor con eso. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.